días, buenas tardes, buenas noches, señoras, señores. Bienvenidos, bienvenidas a la última plenaria de nuestra conferencia Terrain Cities 2022, en la línea de combate juntos, acelerando la acción para la emergencia climática para tener un futuro mejor. Soy Yunus Arikan y estoy aquí con mucho gusto como moderador el día de hoy. De hecho, ya es el final de los 5 días de nuestra excelente agenda, que seguramente ha sido muy interesante y nos ha motivado muchísimo. Nuestro objetivo hoy es, en estos 90 minutos que tenemos, hacer una sesión de revisión de lo que hicimos durante la semana. Vamos a empezar con algunas estadísticas más básicas en términos de participación, una encuesta y después nuestras intervenciones. Después de la encuesta, nuestra colega Esther, que es directora de la parte de finanzas e innovación, nos hablará un poco de una revisión de lo que se ha hecho con este tema de financiación para la emergencia climática este año. Además, la vicepresidencia nos hablará sobre la conexión de todo esto con la circularidad. Después pasaremos a un mensaje muy importante de ONU Habitat. Nuestros colegas de esa área nos hablarán sobre cómo podemos prepararnos para la COP27. Y después tendremos otro mensaje de Mohamed, otro líder de ICLEI, que compartirá un poco más de cómo se ha trabajado desde el Consejo de ONU Habitat con esta preparación. Pensamos que esto también se conecta mucho a nuestra agenda hoy. También veremos un poco más sobre qué podemos esperar más allá de COP27. Sabemos que esto nunca termina, es un trabajo que en realidad tiene estos hitos, ¿verdad? Pero tenemos que seguir colaborando juntos para avanzar nuestro trabajo. Y es un placer realmente estar aquí porque después de esta revisión vamos a invitar a otro líder más de Glasgow, a Susan Aitken, una líder que hablará sobre sus insights y cómo Glasgow podrá ayudar también. Sabemos que tiene poco tiempo, así que no la vamos a mantener demasiado tiempo aquí. Y después vamos a enfocarnos en qué se está preparando para la agenda de COP27, especialmente en el pabellón multinivel. Y después, para concluir, vamos a hacer otra encuesta sobre la sesión de hoy y la encuesta final de la conferencia completa de Terrain Cities 2022. Estoy muy contento porque vamos a concluir esta agenda el día de hoy. Bueno, quiero invitar ahora a mis colegas. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. Aquí tenemos Daring Cities en algunas figuras, en algunos números. La foto que habían visto era de una de las sesiones que tuvimos. Fue la única que fue evento presencial, las demás fueron virtuales. Pero en fin, veamos un poco más sobre los números. ¿Quiénes se unieron a nosotros estos 5 días? Aquí en participación, en diversidad, en el alcance, el perfil de los participantes. Aquí vemos que más de 1.800 personas se anotaron a lo largo de estos 5 días, de 133 países y de 708 ciudades y regiones en todo el mundo. Realmente tenemos una audiencia global, como podrán ver acá en este mapa. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado, que han participado en nuestras sesiones, han participado en diferentes zonas horarias también. Tuvimos muy buena diversidad. Vemos que la mayoría serían gobiernos locales, y eso nos muestra que realmente esto es algo que
funciona para las ciudades, es hecho con las ciudades y regiones y por las ciudades y regiones. Así que eso nos da mucho gusto. Tenemos muchos investigadores, investigadoras. Eso también nos ayuda porque somos dirigidos por la ciencia. En fin, esa es la diversidad que tenemos. La mayoría, como verán aquí, viene de Europa, pero también tenemos todos los continentes representados aquí. Bien, dicho esto, una vez más quiero agradecerle a las personas que han participado y para la sesión de hoy vamos a pasar a la primera encuesta, por favor. De hecho, los que ya están aquí conectados en nuestra sesión saben que en Daring Cities estamos utilizando el enlace de Zoom y también tenemos personas que nos están siguiendo en nuestra plataforma Woha. O sea que ahí está el canal principal, ¿verdad? Muy bien, nuestra encuesta ya comenzó en slido.com. ¿Cuántas sesiones de Daring Cities, además de esta plenaria de hoy, de cuántas sesiones de Daring Cities usted ha participado esta semana? Pueden contestar, por favor. Las personas que ya participaron de más sesiones ya están más acostumbradas, ¿verdad?, con las encuestas. En fin, estamos hablando de una conferencia de 5 días. Entonces queremos que sea una conferencia eficaz. Y participar en una sesión virtual a veces no es lo mismo porque uno también está haciendo otras actividades, es desafiante, pero estamos muy contentos con la participación de todas las personas que se han conectado. Aquí en el chat tenemos el enlace para participar de la encuesta también. Vemos aquí que la mayoría de las personas nos dice más de 5 sesiones. Excelente. Esto que estamos viendo ahora es bastante representativo de que la mayoría de las personas ha participado realmente de más de 5 sesiones. Nosotros tuvimos, creo que 30 o 35, si no me equivoco. Así que esto es muy buena señal, muy buena participación. Nadie ha contestado ninguna sesión y nadie ha contestado solamente una sesión. Así que muy bien, realmente muy bueno el porcentaje. Bien, ahora yo quisiera invitar a mi colega Esther Mogiorosi, que nos hablará de algunos resultados que se han obtenido pensando aquí en finanzas, ¿verdad, Esther? Muchas gracias, Yunus. Gracias por esta presentación. Para mí, toda la semana ha sido un gran placer. Realmente participar en esta conferencia es excelente. Se imaginarán que las finanzas son un punto que me apasiona. Me encanta también ver este alto nivel de participación de las personas. Yo estuve en varias sesiones, yo diría que prácticamente todas las sesiones, si no todas, y realmente es muy interesante escuchar a todos los oradores, ir aprendiendo más sobre esta colaboración. Ha sido muy buena la interacción. Yo quiero hablar de algunos mensajes clave hoy. No es fácil porque han sido muchos, pero bueno, vamos a ver. Tuvimos expertos técnicos, tuvimos gobiernos locales, tuvimos gente realmente de todo el mundo participando, como vimos en el mapa, hablando de qué significa la emergencia climática, qué podemos hacer, cómo podemos lidiar con todo esto y finalmente cómo podemos acelerar las acciones. Bien, el mensaje, pienso, no solo para Daring Cities, sino de manera general, los mensajes que nosotros pudimos aprender también se conectan con otros eventos de urbanización, otros eventos que se van a mencionar también a lo largo de la presentación hoy.
Y es importante que todo esto también se conecte a COP, o sea, hay que llevar estos mensajes a la COP, a la conferencia, hay que seguir discutiéndolos. Nuestro objetivo realmente es que la agenda urbana sea un tópico cada vez más importante. Bien, Sharm el Sheikh también es interesante que se mencione porque es una oportunidad histórica que tenemos para pensar en estas acciones. Es un momento muy importante. Podemos llevar todas las lecciones aprendidas en Daring Cities para una discusión más profunda, para un nivel local de gobierno. Bien, lo que yo aprendí, me parece, y que es importante para todos acá, es que estamos viviendo en un momento muy interesante. Las naciones están muy por detrás, por lo general, de lo que deberían en términos del compromiso que habían establecido hace algunos años, y por eso es tan importante en este momento actuar más que nunca. Nosotros sabemos que todo lo que se ha establecido, por ejemplo, en el Acuerdo de París es fundamental. Así que tenemos que darle soporte a las ambiciones de cada gobierno. Yo les puedo decir que trabajar con el gobierno local, regional, diariamente, ellos tienen muchas ambiciones. Nosotros notamos que es parte de los esfuerzos que se han hecho con relación a la disponibilidad de los fondos, porque realmente los gobiernos nacionales, la comunidad internacional han dejado disponibles fondos, pero de alguna manera los planes están mucho más en nivel local, o sea que hay un mensaje claro de que los fondos deben estar accesibles, deben ser de fácil acceso para cerrar esa brecha. Eso ya se había discutido en el Acuerdo de París. Como uno de nuestros oradores ya mencionó, estamos hablando de solamente 10% de las finanzas para el clima que vienen de la Comunidad de Finanzas Internacional. O sea que todavía hay gobiernos locales, nacionales, que tienen que mostrar ese tipo de inversiones un poco más sólidas. Además, vemos que cuando estamos hablando de adaptación y resiliencia, ese escenario es incluso más complejo. O sea que la adaptación y la resiliencia están muy por detrás de lo que deberían. Nuestros oradores también nos hablaron sobre tener un enfoque más integrado. O sea, hay que trabajar con las medidas de mitigación y adaptación e integrarlas en nuestros planes. Nuestros oradores también dijeron que la inversión en el cambio climático tiene que ajustarse de acuerdo con la transición y con la etapa que cada gobierno esté pasando. Aquí estamos hablando de servicios públicos, estamos hablando de edificios, de infraestructura, la conexión, todo esto con la naturaleza. Tenemos que centrarnos mucho en las comunidades y también en la equidad social. El gobierno multinivel también es uno de los tópicos que se ha mencionado. Varios de nuestros oradores lo comentaron. Necesitamos una buena alianza en ese sentido. Y aquí yo diría que muchos representantes también están pidiendo como una alianza más significativa, integrando la voz de la comunidad en todo este proceso. Entonces, conectando estos mensajes de alto nivel con temas más prácticos, yo diría que la gran variedad de historias exitosas, de instrumentos que se han comentado en nuestros talleres y también pensando en el espectro global de Daring Cities, juntando todos esos puntos, tenemos los talleres, tuvimos sesiones de alto nivel,
Los talleres, por ejemplo, traían temas más bien prácticos, soluciones posibles. Estuvimos hablando de, por ejemplo, captura de valor del terreno, estuvimos hablando de alianzas público-privadas, estuvimos hablando de la preparación, el poder de los datos, cómo tener más acceso a finanzas, a inversiones y soluciones que están disponibles o deberían estarlo. Realmente el tema es que muchas veces la finanza los recursos financieros están limitados. Fuimos juntando las mejores prácticas, las necesidades y ojalá esto ayude a que más personas, más gobiernos se animen a seguir en este camino en todo el mundo. Finalmente, podría mencionar algunos drivers principales a partir de todas estas discusiones, cosas que seguramente tenemos que llevar a la COP para discutir aún más, para integrar en las negociaciones. Nos ponemos a pensar qué significa las finanzas para la emergencia climática y cómo acelerar las acciones. Quisiéramos hablar aquí de cuáles son los instrumentos más importantes. Aquí tenemos el artículo 6 y 8 del Acuerdo de París, que nos da una oportunidad de enfoque diferente sobre la urbanización. Eso también se considera como un enfoque no mercado. Quisiéramos también traer la atención a la importancia del desarrollo subnacional de los bancos en diferentes países que deberían realmente empoderar a las personas mucho más. Y finalmente, un tema muy importante que nosotros solemos tener en mente en ICLEI, necesitamos asistencia técnica para esas acciones climáticas en cada lugar, porque de esa manera podemos llevar adelante los proyectos y también podemos invertir mejor en esas pipelines. Quisiera agradecerles muchísimo la atención. Ojalá haya podido, mejor dicho, resumir un poco, ¿no?, de todos estos días, pero realmente muchas sesiones excelentes. Muchísimas gracias, Esther. Muchísimas gracias también a todas las personas que han participado, que han contribuido. Aquí tenemos a personas que viajaron de todas partes. Por ejemplo, tuvimos a líderes de Filipinas que estuvieron hoy, esta mañana, en una de las sesiones, que viajaron muchísimo para poder participar en este proceso, en estas discusiones. Así que seguramente esto también va a marcar la diferencia en estas acciones multinivel. En noviembre nos vamos a juntar, seguir discutiendo estos temas y a partir de los resultados vamos a seguir hablando un poco más profundamente. Vamos a tener muchas sesiones, muchos eventos, ¿no?, en nuestra agenda. Muchísimas gracias, Esther, una vez más. Ahora queremos pasarle la palabra a otra persona que es líder política en ICLEI. Tenemos aquí intendentes, alcaldes, muchos políticos, políticas que se han unido en este proceso y quisiéramos darle la bienvenida a Mina Arve de Turku en Finlandia, de la vicepresidencia de ICLEI. Y esto tiene que ver con una de las discusiones que tuvimos sobre la emergencia conectada a la circularidad. Le pasamos la palabra. Muy bien. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, según donde estén. Quiero agradecerle a los organizadores de Daring City por esta excelente agenda. Soy Mina Arve, alcalde de Turku, en Finlandia, y tengo niñas hermosas, 2 hijas hermosas. Bueno, todos los días cuando las miro, siento que no estoy haciendo lo suficiente por su futuro. El futuro me asusta, pero también me deja muy decidida de que tengo que hacer todo lo que pueda para que el futuro sea mejor.
Cuando las miro a los ojos, me doy cuenta de que va a estar todo bien. El tema de la emergencia climática es muy complejo. Requiere ciencia, tecnología y requiere cambios fundamentales en los comportamientos de la sociedad y comunidades, además de cambiar nuestra política, cuestiones económicas y sociales. La implementación necesita todos esos elementos. Yo voy a tratar de no simplemente decir que no es complejo, no es complejo, pero vamos a pensar en qué, cómo y quién. ¿Qué es lo que estamos tratando de enfrentar? De acuerdo con algunos informes, tenemos que limitar el aumento de temperatura a 1,5 grados. Y yo sé que hay también una cuestión de reducción de emisiones de 7%, que es necesario. En la ciudad de Turku, en Finlandia, tenemos una de las ciudades más ambiciosas para las acciones climáticas en el mundo. En el 2018, el Consejo de la Ciudad decidió que la ciudad tendría neutralidad de carbono hasta 2029, en el aniversario de 800 años de la ciudad. Ahora ya tenemos más de la mitad de esas emisiones, de diferencia de las emisiones desde que se empezó en los años 90. Vean aquí en esta gráfica. Así que ya tenemos un transporte con bajo carbono. Durante ese mismo tiempo, la economía siguió creciendo normalmente y aumentó la población. Pero ¿qué pasa con el 45% que falta? En estos momentos, sabemos que el comportamiento de las personas es importante. El uso o consumo de electricidad, de transporte, uso de comidas, de plásticos, mejor dicho, en las comidas, etcétera, etcétera. Como resultado, como una solución, queremos ayudar a las personas a mejorar ese comportamiento y a tener un estilo de vida que ayude en este proceso. Los ciudadanos deberían participar más para la neutralidad de carbono. Así que informamos, educamos sobre cómo llegar a eso. Nuestros mensajes clave aquí en la campaña serían que una vida que sea climate friendly, como decimos, trae bienestar y mejora la ciudad, además de que sea más segura. Queremos enfatizar que hay varias maneras de tener sostenibilidad y todos pueden explorar su propia forma. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo llegamos a un mundo circular? Sabemos que los recursos no se van a perder. La necesidad de nuevos materiales es disminuida y las emisiones del consumo también se van a reducir. En Turku, junto con ICLEI, la ciudad pudo desarrollar un roadmap, un mapa de acción. Queremos cambiar el modelo lineal de producción con tantos residuos y llegar a un ecosistema más interesante para el planeta. Como ejemplo de Turku, las innovaciones económicas se fueron desarrollando para mejorar todo esto, trabajando con otras municipalidades para tener un ecosistema circular textil mejor. En el roadmap tenemos un plan climático para lidiar con las emisiones de gases de efecto invernadero. Son más de 200 partes interesadas que están participando en este proceso. Y hay 5 sectores principales aquí: alimento, transporte, logística, edificios, construcción, energía y agua. Además, se hace una evaluación de riesgo social para entender si la intervención es correcta. Para tener este enfoque, necesitamos algo que sea sistémico y holístico. De esa manera,
Y Clay ayuda a sus aliados a tener un plan completo con todas las lecciones aprendidas y que ayude en la transición. Ese plan se llama Programa Estratégico de Desarrollo Circular Global. Eso analiza, actúa y acelera. Esas serían las etapas. Aquí tenemos una serie lógica de pasos para llegar a la circularidad. Finalmente, llegamos a quién. Básicamente, todos. Todos pueden cambiar. Los ciudadanos deberían formar parte de cualquier tipo de proceso exitoso de transición, de recuperación verde. Sabemos que la mayoría de de las sociedades tienen emisiones que vienen también del estilo de vida, cómo nos desplazamos, comemos, etcétera. Tenemos un gran potencial al cambiar el comportamiento de la sociedad. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, alcalde Mina Arve. Yo la conozco desde 2019, si no me equivoco, porque estuve trabajando también con el Comité Global de ICLEI y es muy interesante cómo fue evolucionando esta agenda y cómo hemos logrado traer este concepto de circularidad. Pero claro, sabemos que las negociaciones climáticas no se han concluido todavía, así que necesitamos pensar también en la implementación del Acuerdo de París. Claro que estamos hablando de una cooperación multinivel que es un elemento fundamental en esta segunda fase. ¿Cómo vamos a reflejar estas agendas, estos tópicos que se mencionaban en las negociaciones de la ONU? Idealmente tendremos más diálogo y colaboración con las ciudades, con los gobiernos, con los ministerios, etc. Vamos a escuchar ahora de Raf, de ONU Habitat, Raf Tuts, que nos va a hablar un poco más también sobre este tema. Estuvo justamente en una de las sesiones esta mañana hablando un poco sobre la representación en la COP en Egipto, hablando también de Daxma, hablando de, en fin, varias personas aquí que participaron. Vamos a pasarle la palabra a Raf. Honorable Mayor Arve from the city of Turku, Honorable Mayor Sefiani from Chauen Municipality, Señora Arve, Councillor Aitken, leader of the Sefiani, Consultative Council, distinguished speakers, Aitken, Esther líderes de Tutu, diferentes Leader consejos. von Begin, Tenemos también a Esther, a decision makers around the globe, Gino von Begin, friends, ladies and gentlemen, colegas, amigos, señoras, señores. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que están aquí conectadas. Es un placer estar aquí en la ceremonia de cierre de Daring Cities 2022, en este foro virtual. Y muchísimas gracias también a la ciudad de Bonn por esta invitación. En estos últimos días, alcaldes, legisladores, políticos y muchas personas más estuvieron participando sobre estas discusiones, estuvieron participando de estas discusiones sobre temas climáticos, de adaptación, de resiliencia de los sistemas urbanos. Y necesitamos acción multinivel y cooperativa para superar estas barreras. Trabajando con la presidencia de COP27, ministro de Egipto de Foreign Affairs, de Relaciones Internacionales, nos habla sobre la acción climática y que para ser exitosos necesitamos más aliados. Para lidiar con todo esto, estamos ayudando en el desarrollo e implementación de algunas iniciativas para tener resiliencia urbana sostenible para las próximas generaciones. Con la facilitación de ICLEI, estamos tratando de tener un proceso de colaboración con un grupo de varias partes interesadas, con diferentes players de gobiernos, bancos de desarrollo y entidades de la ONU. El proceso de consulta ha identificado 10 principios principales
urbanización sostenible, por ejemplo, ODS específicos, inclusión social, metas de llegar a cero emisiones, adaptación, resiliencia, sistemas urbanos que valoren sus sinergias interdependientes, además de la acción climática multilateral. A partir de ahí llegamos a 5 tracks: construcciones, vivienda, energía urbana, consumo, gestión de residuos, movilidad urbana y recursos hídricos. Cada uno de esos tracks tendrá, digamos, un co-chair. Entonces, trabajaremos con la ONU, mejoraremos la cooperación y también trabajaremos con agencias técnicas. Necesitamos un avance urgente en las acciones climáticas y nadie lo puede hacer solo. Hasta este momento, un mes después del lanzamiento, más de 50 organizaciones de gobiernos nacionales, locales, sociedad civil, de la ONU, han empezado a trabajar con esta iniciativa. Y quisiéramos anunciar que en ONU Habitat, en el Board Meeting que tuvimos en marzo, los Estados miembros pidieron la posibilidad de juntar, aparte de desarrollo urbano y de vivienda, juntar estos tópicos y discutirlos en la COP27. Después de la intervención de Ayman Tarwat Anmin, Ministerio de Egipto, es un placer anunciar que hemos llegado a este hito con el liderazgo de la presidencia de COP27 y junto con el Ministerio de Vivienda podemos invitarlos ahora a la primera reunión sobre urbanización y cambio climático en la COP27, hablando de soluciones el 17 de noviembre en Sharm el-Sheikh. Esta reunión ministerial va a ser la base para tener gran legado, representación de cuestiones urbanas en las negociaciones. Si lo combinamos con la iniciativa, vamos a tener la implementación del Acuerdo de París más directamente. Quiero invitarlos también a participar el 22 de octubre en una celebración en Balıkesir, en Turquía. Vamos a discutir los temas más importantes para el cambio climático y no podemos dejar a nadie a un lado. También tenemos el World Cities Day el 30 de octubre en Shanghái. Y la idea es actuar local, pero pensar global. Vamos a unir nuestras fuerzas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ra. Esto me da mucho gusto realmente porque estos anuncios los estamos haciendo ahora oficialmente. Ya se habían hecho muchas consultas con relación a la naturaleza de las discusiones que se podrían hacer en las reuniones futuras, pero hoy realmente estamos oficialmente viendo un poco más sobre las iniciativas que realmente se van a llevar a cabo. Todo esto ahora se está anunciando públicamente. Esta mañana, en la otra sesión, junto con varios representantes políticos, con alcaldes, etcétera, se hizo la llamada a la acción para continuar con este proceso, para darle soporte a esta iniciativa que viene de la presidencia junto con ONU Habitat y facilitada por ICLEI. Me da mucho gusto porque esta llamada a la acción de los ministerios, de los gobiernos, me acuerdo que la primera vez que lo anunciamos fue en el 2013, fueron las negociaciones de Varsovia, en el 2013, en la COP18. O sea que 10 años después, más o menos, esta agenda se está convirtiendo en una realidad. Muchas gracias a las personas que nos están ayudando en este proceso. Quisiera ahora comentarles que Ayman y también esa llamada a acción estarán, o sea, el discurso de Ayman y también esta documentación estarán después en Internet. Pero como una perspectiva ahora del sur global, quisiéramos invitar a Mohamed Sefiani.
que presentará aquí en nombre de ICLEI. Esto es una reunión que se empezó en Nairobi hace un mes, y yo pienso que esto llega a nuestros corazones porque son cuestiones muy importantes que Mohamed Sefiani comenta. Así que vamos a compartir este video ahora. Le pasamos la palabra a Mohamed Sefiani. En momentos de crisis, especialmente con crisis climática, necesitamos pensar de otra manera, actuar, colaborar. La iniciativa que se anuncia hoy es muy importante, de mucho valor, y es un paso esencial en la dirección correcta. Como alcalde que trabaja en África, en un continente que va avanzando, yo estoy muy contento de formar parte del anuncio de esta iniciativa. África también participará en estas negociaciones. Además, esta iniciativa tiene una serie de características que la hacen única. Es algo holístico. Por primera vez en las negociaciones, la organización tiene este tipo de enfoque de varios gobiernos trabajando juntos y con varios aliados clave. Es algo inclusivo, muchas regiones pueden participar, y por eso quisiera comentar que la presidencia de COP27 en Egipto también, además de ONU Habitat, además de ICLEI, además de otros aliados, también nos han dado esta ayuda para seguir desarrollando la iniciativa. Ahora, vale que los gobiernos responsables de urbanización muestren que quieren seguir en esta dirección. La iniciativa Search va a ser muy importante. Tendremos una gran reunión de políticos, de representantes, de ministros relacionados a la cuestión climática. Esta iniciativa es una oportunidad única de colocar la urbanización y la cooperación multinivel como centro de las acciones climáticas. Y así también haremos que sea más fácil el acceso a las finanzas en diferentes regiones. Muchas gracias, alcalde Sefiani. Realmente habrá un gran compromiso en Sharm el Sheikh dentro de un mes. Seguramente vamos a ver el anuncio de la iniciativa. Vamos a ver un poco más de las ciudades que van a participar y seguramente tendremos resultados muy importantes. Ahora, ¿qué va a pasar después? No estamos hablando solamente de soluciones aquí para el clima. Vamos a llegar ahora a la discusión de la emergencia climática que solamente se puede enfrentar con un nivel de sociedad un poco más amplio. En ese sentido, hay un mecanismo que es el Global Stocktake. Este inventario global es algo que viene del Acuerdo de París, es un proceso de la ONU. Como verán, sacamos nuestra información aquí de diferentes diálogos. ¿Y qué pasa? En la primera ronda de discusiones, en junio, en la sesión de junio, vamos a ver un poco más en la siguiente diapositiva, ahí está. Esa sesión fue como para convencer a los negociadores de la ONU que ese inventario no se podría hacer solamente en la conferencia, en una conferencia o en una parte del mundo, porque las decisiones y la responsabilidad de las acciones no son solamente de la ONU, sino que son de nivel local en cada lugar. O sea que las acciones transformacionales de la sociedad son esenciales y todos tienen que participar. En junio hicimos eso. Pudimos contribuir con ese inventario y acá tenemos una idea mejor a partir de ese momento. 2 semanas antes, a ver la siguiente diapositiva, hicimos un anuncio, hace 2 semanas más o menos, hicimos un anuncio en una reunión sobre la dirección que podríamos seguir. Tenemos que discutir la movilización para la emergencia climática con ese inventario, que no es solamente retrospectivo, sino que pensando en el futuro también.
Los gobiernos nacionales, locales, regionales deben pensar cuáles son los compromisos. ¿Estamos más cerca de esos compromisos? La justicia climática se está integrando en todas las discusiones. ¿Por qué? Porque ahora vemos desastres naturales que están ocurriendo con más fuerza en diferentes lugares y esto debería ser, especialmente en el nivel de la comunidad, debería ser un punto importante que tener en mente. Bien, en esta diapositiva quiero mostrar algunos hitos. En los próximos meses vamos a invitar a todos los miembros a hablar un poco más de este inventario, de cómo lo pueden armar, preparar. Especialmente eso lo vamos a hacer en el Día de la Tierra, el Earth Day 2023. Después en junio vamos a tener una gran reunión multinivel global en Daring Cities. Vamos a llegar a Dubái también, vamos a tener esta discusión un poco más profunda. Queremos garantizar que la ciencia también esté considerada. Los resultados de UNFCCC deberán también incluir estos resultados. Por eso vamos a continuar discutiendo en todas esas reuniones y también a lo largo del año. Y finalmente, una decisión nacional o local no se puede hacer independientemente de la legislación local. O sea que los representantes políticos, líderes de cada nivel necesario, deberán estar participando también, nivel legislativo y etcétera. O sea que esto es lo que tenemos en mente. Estamos muy entusiasmados desde Glasgow, ya que empezamos a discutir estos temas y ahora podemos incluir este concepto en todo lo demás. Dicho esto, es un placer invitar ahora a la gran líder de Glasgow que trabaja con estos temas climáticos. Es muy bueno tenerla aquí, a Susan Aitken, para que nos hable un poco más sobre esta posibilidad de llevar el liderazgo adelante. Muchísimas gracias, Yunus. Qué placer estar aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es muy bueno poder participar aquí. Es una familia de ciudades realmente que están unidas para lidiar con la emergencia climática. Es un gusto escuchar estos anuncios, el anuncio que nos daba Raf, por ejemplo, a partir de la reunión ministerial en COP27. Estamos muy ansiosos realmente. En esta iniciativa de Daring Cities vemos que ha habido un rol muy importante, una oportunidad muy importante en los últimos 2, 3 años para que más ciudades participen, mejoren y refuercen sus planes. Esto le da mucho impulso realmente a esta cuestión de la acción climática. Pensamos que en COP27 tendremos la responsabilidad de llevar la voz de varios grupos subnacionales de varias ciudades para hablar sobre estas acciones. Las negociaciones tendrán un foco principal aquí y yo pienso que la conexión con ICLEI nos ha dado aquí en Glasgow mucha confianza con relación a la responsabilidad de las acciones que estamos implementando. También tenemos una agenda con justicia social y climática que están muy conectadas aquí en Glasgow, al igual que en otras ciudades en desarrollo en todo el mundo. También ayuda a añadir un poco más de sustancia, digamos, a ese lenguaje que tenemos de ajustarnos en esta transición. Las medidas que se están tomando de ser cero emisiones para el 2030, por ejemplo, traen muchos desafíos. Entonces, decimos que hay algunas intervenciones específicas que van a ser necesarias en nuestra ciudad para reducir esas emisiones, pero para eso también tenemos nuestro fondo verde de inversiones y tenemos un plan específico para reducción de emisiones, desarrollando un nuevo sistema de transporte y conectando eso con las
los comportamientos de la comunidad, de las personas, de los ciudadanos. Entonces, queremos mejorar también la vivienda, utilizar mejor la energía, crear una buena oportunidad para hacer un escalamiento de estas cuestiones positivas. Así vamos a tener una transición mejor con estos nuevos mecanismos que van surgiendo para ciudadanos que están lidiando con desafíos financieros o sociales. Esta conexión con Nickley realmente nos ha ayudado a traer una acción climática, justicia social localmente. Bueno, y ahora, ya pasada COP26 y llegando a COP27 prácticamente, yo pienso que los gobiernos nacionales deberían, sí, incluir con más seriedad todos los puntos discutidos en COP26, todas las inquietudes. La agenda climática está progresando, pero no lo suficientemente rápido. Eso debe acelerarse. Eso lo notamos aquí en Glasgow. Sí, se entiende que las agendas internacionales son muy amplias, pero muchas veces la agenda climática queda a un lado, queda olvidada. Y esto va a traer problemas muy serios para las próximas generaciones. O sea que es esencial que no olvidemos que los cambios climáticos son una amenaza real y esta emergencia no va a desaparecer simplemente porque haya otras emergencias en el mundo. Las temperaturas mundiales no se están no están mejorando simplemente solas, no, tenemos que actuar para que eso ocurra. También está el tema de Ucrania, el costo de la vivienda, una serie de crisis que a veces necesitan acciones más urgentes, pero siempre no podemos dejar a un lado que esta emergencia climática sigue ahí. Las soluciones son globales y se deben implementar en nivel local. Hay una serie de posibles soluciones. Vimos también el contexto de la pandemia global, de cómo tuvimos que recuperarnos de esto. O sea que no es la primera vez que hemos estado empujando, digamos, la agenda climática y la trayectoria tiene que formar parte de la agenda de desafíos mundiales. Sin lugar a duda, estamos en un momento clave para tener acción multinivel, más que nunca. Y las ambiciones locales terminan siendo realmente el punto principal para apalancar esta agenda. Sharm el-Sheikh será un punto de inicio para seguir discutiendo todos estos temas con más fuerza. Debemos continuar resaltando que las ciudades tienen que ofrecer ese tipo de acción cuanto antes. El momento es ahora. Y claro que los gobiernos nacionales tienen que pensar en las políticas también para el futuro. La ONU también está ayudando a pensar en la emergencia climática y es muy difícil ver esos anuncios que se han hecho en algunas reuniones sobre cómo va la situación actual. Esta semana, por ejemplo, al principio de la semana estuve en ECE en una reunión con la ONU y veíamos un poco más sobre eso, o sea, algunas cuestiones que se han dejado a un lado y ahora necesitan ser formalizadas para que puedan avanzar. Los líderes, las líderes de las ciudades tienen que ser más directos en estos procesos. O sea que pienso que de esa manera tendremos más progreso. Esta propuesta de tener un nivel global y de ciudad, algo que reconozca y que pueda cuantificar las acciones climáticas, será una herramienta muy fuerte en nuestro arsenal, digamos. O sea que a partir de ahí sí podremos medir mejor. O sea, no es solamente pensar en la realidad y en las acciones que necesitamos implementar, también tenemos que tener evidencia, medir qué ha cambiado. Si queremos mostrar
cómo va avanzando esto en cada ciudad. Y eso será muy benéfico. Quiero hablar rápidamente ahora sobre el trabajo que hemos hecho más recientemente en Glasgow. Me parece que para muchos de nosotros, muchas ciudades y municipalidades, el inventario será una extensión del trabajo que hemos hecho y va a reforzar lo que vamos a hacer en el futuro. Desde hace 13 años y hasta el 2016, Glasgow presentaba como un informe anual sobre su performance, sobre su desempeño climático, para mejorar las acciones, para avanzarlas, para ver qué políticas necesitaría el gobierno. Y aquí estamos hablando de acciones de mitigación y adaptación, además de reducción de emisiones. En Glasgow se hizo un plan de acción y un plan de adaptación que se aprobaron hace más o menos un año. Y este plan dice qué es lo que es necesario para llegar realmente a cero emisiones. Pero claro que necesitamos la participación de todos y un cambio de comportamiento también para que podamos seguir teniendo más éxito con relación a estos desafíos. Se recomiendan más acciones para poder ir más allá y llegar a todos los objetivos. Las acciones climáticas son muy difíciles. Tenemos toda una agenda que trata de lidiar con la inequidad, con las políticas equivocadas que teníamos antes. Nosotros en Escocia tuvimos elecciones locales donde se introdujo también un comité de monitoreo de progreso para poder entender cómo va cambiando la situación de acuerdo con las demandas climáticas y las acciones necesarias. Pienso que eso hace que sea más efectivo el monitoreo del progreso de las acciones. Seguramente así podremos superar más barreras. Esta iniciativa StockTake, o sea, esta iniciativa de inventario, va a ayudar muchísimo, seguramente, en Glasgow. Es algo que nos da mucho gusto formar parte, al igual que muchas ciudades más que tendrán la misma experiencia seguramente. Bien, simplemente para darles algunos ejemplos, esto nos ayudará a pensar en los trabajos de transición, nuestro plan de habilidades, los casos de negocio, el progreso que estamos haciendo en los proyectos de infraestructura, los compromisos existentes en nuestro plan de acción climática nos ayudarán en este proceso y garantizarán que las comunidades sean el centro de todo esto. Esto también nos ofrece oportunidades de trabajar con líderes de gobiernos locales para mejorar las alianzas, trabajando siempre con y para las comunidades. Yo sé que mis colegas en el Consejo de la Ciudad de Glasgow también tienen ideas muy buenas sobre cuáles son las acciones que se deberían priorizar y seguramente va a ser muy bueno verlos participando en esta iniciativa del inventario. En fin, es un instrumento que nos puede ayudar a avanzar la agenda local y ese es el primer paso, diría, para COP27. Eso es algo que traerá una serie de otras actividades. Para las personas que pueden participar, seguramente ya estarán familiarizados, ¿no?, con algunos mensajes clave. Desde que Glasgow participó en COP26, siempre dijimos que cuando las naciones quieren, las ciudades pueden entregar sus objetivos. O sea que es una oportunidad de ver cómo estamos entregando nuestros objetivos,
nuestras promesas, digamos, para tener más esperanza y progreso en el planeta. Muchísimas gracias por su atención. Ojalá podamos seguir trabajando siempre con ICLEI y otras ciudades aliadas en todo el mundo, más adelante en COP27 y después también. COP27 va a ser un momento súper importante para hablar más del progreso que tenemos, de las ciudades y la agenda local. Eso nos deja muy entusiasmados. Muchas gracias. Excelente. Es muy bueno, alcalde Aitken, ver cómo ustedes aprovechan esta oportunidad de reforzar la agenda junto con la comunidad. La comunidad realmente tiene que participar de todo esto, especialmente en un momento tan difícil. Vimos esto, que esto ocurrió en muchos lugares por causa de otros tipos de crisis, o sea que esto muestra que sí, necesitamos este tipo de nuevos instrumentos, actualizar nuestros compromisos, aprovechar las oportunidades de actuar con relación a todo, la crisis de costos de vivienda, la crisis climática, otras emergencias. Es un excelente mensaje realmente para todas las personas que se conectaron hoy. Queremos, sí, seguir trabajando con ustedes, especialmente pensando aquí en cómo mejorar la justicia en sus ciudades. Sabemos que es una agenda que muestra cómo viene el progreso y muestra que todos somos parte de esta cuestión del nivel de emergencia de acciones climáticas. En fin, yo pienso que a partir de Sharm el Sheikh vamos a tener nuevas decisiones, iniciativas, gran movilización. Este es el momentum, este es el impulso que necesitamos para empezar el próximo año dándole más esperanza a las ciudades, a los diferentes países, de que estamos preparando siempre lo mejor para que sigan invirtiendo, para que sigan apoyando a los líderes y a las líderes que están trabajando activamente en estos resultados. Muy bien, vamos a continuar ahora con otros colegas. Tenemos a Duncan, por ejemplo. Será un placer también escuchar un poco más sobre este concepto. Vamos a seguir hablando de la gestión del inventario. Vimos una experiencia interesante en los últimos años. Es un poco diferente del legado de Fiji, por ejemplo, en términos prácticos, pero realmente es muy bueno tener las conclusiones para que en junio y en noviembre del año que viene, y el año que viene en Dubái, por ejemplo, podamos medir una vez más los resultados y para ver si estamos en en el modo de acción correcto, ¿verdad? Muy bueno ver de nuevo el ejemplo de Glasgow. Muchas gracias. Ahora vamos a volver a la agenda de COP. Muy bien, muchas gracias. Bien, para los colegas les aviso que vamos a comentar ahora sobre la trayectoria, digamos, desde ahora hasta Sharm el Sheikh. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí en el contexto de Daring Cities, para los que ya conocen la metodología de trabajo, estamos desarrollando una noción de que sí, nos vamos a unir, por lo menos así ha sido los últimos años, de forma virtual, ahora de forma híbrida. Pero en fin, después que concluimos o que capturamos estos resultados, diseminamos en octubre un poco más de estos mensajes. Y esto sería la parte Cornerstone 2, o sea, difundir el mensaje en todo el mundo. A partir de acá, tenemos la tercera fase, que sería la parte de advocacy o defensa y las demás conferencias. En Cornerstone 2, en colaboración con aliados de todo el mundo, hicimos un mapeo me parece que por ahora son 9 puntos, ¿no? Pero eso hasta ahora. Después de la conclusión de esta sesión, seguramente van a recibir algo más actualizado, con enlaces, etcétera. Y estamos aquí para escuchar sus ideas también.
La idea es que algunos de estos eventos los estamos organizando nosotros, otros serán organizados por otras asociaciones y nosotros vamos a participar. Bien, esta semana, bueno, la semana que viene, mejor dicho, ya tendremos en Bruselas algo que va a ser modelo físico y virtual también. Vamos a hablar especialmente de alimentos, Farm to Fork. Después tenemos también la parte del Comité de las Regiones. Vamos a pensar cómo los alimentos se conectan a la emergencia climática, los sistemas, la seguridad alimentaria, la parte de compras, por ejemplo, especialmente para escuelas de niños, etcétera. O sea que vamos a tener por primera vez un tema discutido tan profundamente. Este tema nunca se discutió tan profundamente. Después, como decía, tenemos el Comité Europeo de las Regiones, un debate general para COP27, habrá un debate y de hecho estoy muy contento porque el alcalde de Taxma va a continuar trabajando con esto, al igual que alcalde Sefiani. Ese mismo día también tendremos el Time to Act. Es un foro enfocado en hidrógeno. Eso va a ocurrir en Japón. Y acá también habrá algunas personas representantes de COP27. También interesante tener aquí al gobierno de Tokio y otros líderes que van a estar en Sharm el Sheikh. Bueno, ¿qué más? Ahora nos vamos a Escocia. Vamos a tener también una conferencia muy importante, Let's Act on Loss and Damage. Esto es para hablar un poco del legado de COP26. La parte de Loss and Damage se dejó en la negociación en último momento, pero seguramente vamos a seguir discutiendo este tema sobre pérdidas, sobre daños. O sea que esta discusión va a iniciar en esta discusión en Edimburgo y después va a seguir en las negociaciones de COP27. Al día siguiente, UCLG hará su Congreso Mundial en Daejeon, en la República de Corea. Habrá algunas plenarias para la emergencia climática, hablando del futuro. Tenemos también el Summit de Alcaldes de Intendentes C40 en Buenos Aires, Argentina. Ahí también se podrá anunciar un poco más de la iniciativa Surge y acá tendremos un poco más de los resultados iniciales de la comunidad C40. Después, en esas mismas fechas, muy parecido aquí, tendremos otro webinar LGMA, tendremos esta es la última consulta, me parece, antes de empezar COP27. Así que podrán participar de forma virtual a la mañana y a la tarde, según su zona horaria. Ahí tendremos todas las delegaciones, agendas, etc. Y la última semana de octubre también participaremos en la conferencia Finance Your Cities de FMDB. Esto se hará en colaboración con el gobierno de Costa de Marfil. Esto es tradicional, claro, pero por primera vez tendremos también la parte de financiación de las ciudades discutiéndose aquí. Esther nos hablaba un poco sobre esto. Esther va a participar, vamos a hablar con colegas de FMDB sobre cómo mejorar estas discusiones y tener más resultados. Después, el 31 de octubre, tendremos World Cities Day, el Día Mundial de las Ciudades, que va a ser en Shanghái, pero también se va a festejar en varios lugares. Muchos alcaldes, intendentes participando, muchos y muchas representantes políticos aquí participando, o sea, pensando en los grupos subnacionales para después llevar esto a COP27 para que se haga realidad de verdad. Bien, esto es un poco de lo que vamos a tener en nuestra trayectoria hacia COP27 en Sharm el Sheikh. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, pero de hecho, antes de eso, antes de hablar de esa agenda, quiero pedirles
que participen de la otra encuesta, la última encuesta del día. ¿Por qué? Porque queremos seguir construyendo esta comunidad de Daring Cities y compartiendo un poco más de los resultados. Vamos a Slido, por favor. Ahí está. Muy bien. La pregunta es, ¿cómo ustedes van a participar ahora en términos de compromiso? ¿Cómo van a participar entonces de COP27? ¿Van a participar virtualmente? ¿Van a participar en sesiones durante Octubre Urbano, el Urban October? Voy a participar personalmente. Me voy a informar en grupos como LGMA. Me interesa más la participación local en el Global Stocktake, en el inventario global. Pueden votar, por favor. Si quieren recibir actualizaciones de LGMA, también nos pueden avisar. La plataforma que tenemos hoy va a seguir conectando todo esto. También las presentaciones que vimos, ya hablamos un poco más del inventario global y si les interesa nos pueden avisar. Así los podemos conectar para que ustedes puedan llevar su propio inventario de su propia ciudad o jurisdicción y participar en el proceso. Es un gran desafío, ¿no? En términos de finanzas, en términos técnicos. Participar de COP27 personalmente es difícil porque necesitamos recursos, acceso también a los badges, a los gafetes, las identificaciones básicamente. Hay restricciones logísticas, pero vamos a continuar. Suponiendo que es el 6 de noviembre, digamos que vamos a Sharm el Sheikh, ¿qué es lo que nos espera en Sharm el Sheikh en términos de agenda? A ver, vemos que ustedes siguen votando. Perfecto. Vamos a volver entonces a nuestra presentación, a la diapositiva. Para COP27, algo muy importante es que, bueno, en este momento no estamos hablando de toda la agenda de negociaciones, ¿no? Es algo bastante complejo y muchas veces necesitamos muchos detalles de todos los participantes. Ahora lo que estamos enfocándonos es el pabellón, donde está el área de negociaciones para las ciudades y regiones. Entonces, aquí tuvimos algunos pabellones en otras conferencias, pero ahora va a ser mucho más diverso, mucho más interactivo, digamos. Es un gusto porque ahora tenemos asegurado el espacio. Veamos aquí, este es el mapa del área de negociaciones. Aquí se ve un poquito mejor. Es como una tienda, digamos, donde tenemos toda la atmósfera. Es un área de 125 metros cuadrados aproximadamente. Es como si fuera una gran carpa, digamos, ¿no? Una tienda especial donde tenemos esta área para negociaciones. Es muy bueno porque pudimos trabajar con el gobierno escocés para armar todo esto y ahora el gobierno escocés sigue trabajando con el EGMA, siguen actuando realmente políticamente, desarrollando la agenda, siguen dando soporte también a la parte de defensa. En fin, este es el pabellón de acción multinivel. Va a quedar como este podio, es como un formato de teatro, como podrán notar. Adelante de todo está el podio. Tenemos también algunas pantallas que se van a ir distribuyendo en toda la sala. En fin, para que los aliados puedan participar en estas sesiones con tranquilidad. Ahora pasemos a la agenda. Bien, estamos construyendo varias alianzas. Pudimos incluso expandir este año. Y Clay va a seguir con su plataforma, con su proceso.
con el EGMA y vamos a tener también, vamos a anunciar, digamos, el host del espacio, pero tendremos también algunos co-hosts. Entonces, tenemos las dos cosas. Así podemos conectarnos con el país que es el host realmente y con los demás. Estas 2 semanas vamos a hablar un poco más sobre la iniciativa Surge, que ya se comentó en esta sesión. Tendremos algunas consultas dentro de algunos días en esta primera y segunda semana. Entonces, cuando estemos en Sharm el Sheikh, queremos continuar acelerando nuestro compromiso con la iniciativa Surge. Hoy, acá tenemos esto en orden alfabético, ¿no? Estos son los aliados, los nombres de los aliados que van a trabajar con nosotros. Vamos a tener todo el día, de 9 de la mañana hasta las 7:30 de la noche, donde vamos a dividir esta área que vimos hace poco en varias sesiones de 90 minutos. Todo esto, de hecho, va a quedar disponible en línea. Vamos a tener la plataforma propia y también Zoom para poder mostrar estas sesiones. Estas organizaciones, entonces, ahora tienen el compromiso de participar en estas sesiones durante 2 semanas. Y estamos ahora trabajando con los aliados para definir las fechas, los mejores horarios para cada sesión. Pedimos un poco de paciencia para mandarles este listado dentro de los próximos días. Supongo que la próxima semana, a mediados de semana. Queremos decir que estamos muy contentos porque tenemos mucha diversidad. Hay muchas regiones de diferentes continentes que van a participar. Entonces tenemos algunas personas de Latinoamérica, de Europa, de África, de Japón, tenemos al ministro también, de Canadá, me parece bien en universidades, o sea que tendremos varias agencias y varias autoridades participando para que la acción multinivel pueda ocurrir y podamos discutirlo más a fondo. Ahora, la siguiente diapositiva. Bien, el calendario de nuevo se va a lanzar dentro de pocos días. Van a tener más información también en el sitio. Algunas fechas importantes. El domingo 6 de noviembre vamos a tener una conferencia de prensa de ICLEI LGMA. Aquí vamos a hacer el anuncio de los artículos, el artículo 6, la parte de pérdidas y daños, el loss and damage. Vamos a hablar también el lunes 7, sobre nuestro Town Hall de acción multinivel. Es muy posible que tengamos un diálogo con jefes de Estado, con alcaldes, con gobernadores ese día, el 7 o tal vez el 8. A lo largo de todo este proceso vamos a tener sesiones diarias, ¿verdad? Como decía, con LGMA, con ciudades y regiones en África. Después vamos a concluir el 17 de noviembre, el Solution Day, el Día de las Soluciones. Ahí se va a hacer como un debrief y un resumen de las estrategias para ir más adelante, para llegar a Dubái. Entonces aquí vamos a hablar de cuáles son los resultados hasta ese momento. Bien, ahora estamos muy contentos porque ya llegamos a una agenda prácticamente ya concluida. Vamos a enviarla dentro de poco tiempo y de nuevo vamos a continuar nuestro trabajo de forma multinivel. Bien, antes de concluir esta presentación, quiero pedirle a mis colegas en la Secretaría a ver si tenemos un pantallazo del resultado de las encuestas que tuvimos hoy, simplemente para ver los números. A ver, ¿se podrá mostrar? Vamos a pedirle aquí al equipo técnico. Un momento. Perfecto. El equipo técnico está preparando la pantalla. Entonces, mientras tanto,
les comento que también las grabaciones de estas sesiones de los 5 días ya están disponibles en la plataforma donde ustedes están registrados. Todos los días se hace también como un recap, ¿no? Una revisión, un resumen que también queda disponible. Bien, la primera encuesta era ¿en cuántas sesiones participó usted, además de hoy? 64% de las personas nos dice más que 5. Es impresionante porque el 90% de las personas, bueno, en realidad todas las personas han participado en más de una sesión. O sea que muchísimas gracias por su participación y ojalá podamos seguir de esta manera también en el futuro. Y la segunda encuesta era, ¿cómo va a participar usted en la COP27? Ah, muy bien, muy bien. Más de la mitad va a estar ahí personalmente, casi la mitad va a estar ahí virtualmente. Existe mucho interés también en participar del Urban October y tenemos también interés en participar de la iniciativa del inventario global, del Global Stocktake. Esto es una señal de que esta comunidad quiere continuar trabajando, quiere trabajar, seguir cooperando. Y eso me lleva a mi último comentario. Daring Cities no es simplemente un evento que ocurre en cualquier momento del año y ya. Las personas que ya conocen un poco más de la conferencia saben que en este momento es muchas veces difícil entender qué está ocurriendo en el mundo, muchas situaciones diferentes, pero de manera general tenemos el compromiso de avanzar hacia un mejor futuro. Estamos hablando de un proceso de 10 años y más incluso, y seguimos con el mismo compromiso de entregar nuestros objetivos. Tuvimos realmente la crisis de la pandemia, tuvimos que pasar a las sesiones virtuales, tuvimos éxito en ese primer año. En el segundo año, que fue el año pasado, también seguimos trabajando con las mejores prácticas y pudimos avanzar. Pensando ahora en lo que pasó en este año, yo podría compartir que hay 10 principios que se anunciaron en la llamada a la acción del año pasado. Y es interesante porque en todos los ítems de la agenda pudimos progresar. Por ejemplo, invitamos a varias universidades e instituciones a seguir trabajando en la emergencia climática. Entonces, el año pasado teníamos más o menos 2.000 ciudades, ahora ya son más de 2.200 ciudades que están hablando de emergencia climática este año y esto es un servicio único. Sedamia, por ejemplo, estuvo trabajando con esto mucho tiempo y desde la última conferencia de Daring Cities, ICLEI y Sedamia pudieron hacer un acuerdo para que juntas las dos instituciones sigan haciendo una trazabilidad de la visibilidad e implementación de la emergencia climática. Ese es un gran resultado. De hecho, hoy, después de estos 5 días, podemos conectar las dos principales ciudades que declararon emergencia climática desde el año pasado, Monterey, McCarthy. Entonces, estuvieron en nuestras discusiones, estuvieron en varias sesiones. Eso muestra que estamos en la conferencia anual principal, donde se juntan estas ciudades. Eso es fantástico. Sabemos que hay que movilizar y mantener el impulso, especialmente cuando se trata de conectar a las comunidades. Este año vimos una serie de casos de todo el mundo, pero lo más importante es que, por ejemplo, ICLEI trae ahora el Malmo Commitment, el compromiso del Malmo, para tener más sostenibilidad. Eso también nos da el poder de conexión de la red con todos los miembros de la sociedad. Este año hemos visto más compromiso también de otras organizaciones en el desarrollo de las soluciones y la implementación. Deberíamos prepararnos para lo peor, siempre. Lamentablemente, eso es fundamental porque la emergencia climática viene con más fuerza y más rápidamente que nuestras acciones.
O sea, muchas ciudades no han declarado emergencia climática todavía, pero lamentablemente hay sequías, hay inundaciones, hay incendios. Muchos países, muchas ciudades terminan declarando emergencia climática solamente después de que tengan ese tipo de desastre natural. Pero hay que hacerlo cuanto antes para minimizar el impacto o evitar estas catástrofes. Queremos cambiar la influencia también. Tenemos que desarrollar una cultura de sostenibilidad. Hoy estamos hablando de planes con más investigación, con una mejor cultura para la acción climática. Eso es importante para las ciudades y ICLEI participa también como soporte en ese proceso. Pedimos que los países sean más ambiciosos. Justo antes ahora de COP, estamos viendo países que han escrito sus ambiciones con los gobiernos locales y eso es un progreso, pero no es suficiente. O sea que queremos fomentar, animar a los países para que trabajen más en este sentido. Y de hecho, la colaboración y la acción multinivel que empezó el año pasado, que empezó desde Glasgow, ha ido avanzando. Vimos la iniciativa Surge, por ejemplo, que es muy importante. Vamos a tener también los primeros pasos ministeriales. Hemos visto algunos ejemplos como Urban 7, como una nueva forma de trabajar con los países, G7 y otros también. O sea que definitivamente son elementos que nos pueden ayudar en esta llamada a la acción. Vamos a seguir trabajando en estos elementos para tener más progreso y también resultados más concretos. Finalmente, el año pasado, el último ítem de la agenda era cómo llegar a una urbanización más sostenible. Y es un gusto decir ahora también que pudimos dedicar un año entero a las finanzas para la acción climática y tuvimos mucho progreso en pensar cómo podemos tener un enfoque diferente y garantizar que esto se pueda adoptar también en la ONU, a nivel nacional o también en los comités de las instituciones financieras. Y finalmente, necesitamos una ayuda de la comunidad Daring Cities. Vimos un gran número de participantes en nuestras sesiones y además los que participaron en los talleres, en las plenarias, son más ciudades que van también declarando emergencia climática. Para mí es una señal clara de que venimos por el camino correcto, pero tenemos que acelerar. Tenemos que tratar de mejorar nuestro ritmo para actuar mejor y ser líderes juntos. Es un gusto ver que Daring Cities 2022, en ese sentido, llega a sus objetivos y estamos muy agradecidos a los aliados, a la ciudad de Bonn, a nuestros coaliados, North Westphalia, otros aliados, ministros de desarrollo, como del gobierno alemán, por ejemplo, el ministro de Medio Ambiente de Japón y otras instituciones que hicieron que esto sea posible. Y todos los participantes de estas sesiones. Muchas gracias a todo el equipo de ICLEI, todas las personas en Bonn, también la parte de administración, los que nos ayudaron con la parte técnica de software, comunicación, el equipo de interpretación simultánea, también las oficinas regionales de ICLEI. Realmente muchísimas gracias a todos, a todas. Ojalá tengan un excelente fin de semana de descanso. Y después, para empezar la semana, vamos a continuar con más impulso, con más energía, con más entusiasmo, porque vamos a seguir trabajando para un mejor futuro. Hay personas que quieren ser ambiciosas para las futuras generaciones. Como se dijo aquí, vamos a dejarles un mejor mundo, un mejor futuro para nosotros y para las próximas generaciones. Muchísimas gracias, un excelente día y ojalá podamos encontrarnos en Cornerstone 2 y en las próximas reuniones. Hasta luego.